¿Cuáles consecuencias deja la Revolución Francesa en la isla de Santo Domingo? Acompáñanos a descubrirlo. Saludos, distinguidos estudiantes y familias dominicanas que nos acompañan. Les recibo con mucha alegría y les doy la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Espero que estén dispuestos a continuar este trayecto a través de la historia para aprender en casa y preservar nuestra salud. Reciban nuestros afectos en la distancia. El propósito del encuentro de hoy es analizar la repercusión de la Revolución Francesa en la isla de Santo Domingo. Estoy segura de que estás muy interesado en conocer acontecimientos tan importantes para nuestra historia como los que ocurrieron en Santo Domingo a raíz de la ocupación francesa de la parte oeste de la isla, denominada Saint-Domingue, convertida hoy en República de Haití. Así que prepárate ubicándote en un lugar cómodo y tranquilo, acondicionando tu área de trabajo y disponiendo de los útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Como recordarás, a pesar de los intentos de las cincuentenas para evitar que los extranjeros ocuparan territorios al interior de nuestra isla, se establecieron poblaciones francesas en la isla Tortuga y en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. La firma de acuerdos de paz entre España y Francia legalizaron esas ocupaciones. Los habitantes de ambos territorios mostraban hábitos culturales diferentes. Así que sería interesante saber cómo se desarrolla la vida en los habitantes de ambos lados de la isla. Es preciso que anotes para ir comprendiendo el tema. Conforme a los datos aportados por los historiadores que han escrito sobre el tema, se ofrecen las siguientes consideraciones. De acuerdo a Franklin Franco, 2011, la colonia francesa Saint-Domingue se convirtió en la principal colonia de Francia debido a que esta nación desarrolló un modelo económico capitalista esclavista con base en la industria de plantación, mientras que en la colonia española Santo Domingo desarrolló el hato ganadero y la mediana y pequeña propiedad agrícola. Ambas colonias, francesa y española, mantuvieron relaciones comerciales basadas en las necesidades, pues Santo Domingo le proveía a Saint-Domingue las reses que necesitaba para usar como alimento y mover los trapiches en las plantaciones. En cambio, Saint-Domingue le proveía utensilios de trabajo, ropa, manufacturas, armas y esclavos. El comercio entre ambas colonias se estableció de forma ilegal durante mucho tiempo, pero se legalizó en el 1761 mediante el Pacto de Familia, cuando las relaciones entre sus metrópolis, Francia y España, se normalizaron. Explica Jaime de Jesús Domínguez que a pesar de compartir la misma isla, los amos franceses y españoles trataban en forma completamente diferente a sus esclavos.
El esclavo de Santo Domingo era tratado en forma paternalista por su amo, por lo que se desarrolló el tipo de esclavitud que los historiadores llaman patriarcal. Distinta era la situación de Saint-Domingue, donde el esclavo era puesto a trabajar largas y extensas jornadas para producir bienes que eran mayormente exportados a Francia. La colonia francesa Saint-Domingue, debido al tipo de actividad económica que realizaba, introdujo cientos de esclavos para trabajar en los diferentes ingenios, haciéndoles trabajar intensamente en las plantaciones cañeras y así hacer prosperar esa colonia. ¿Alguna vez ha visto series, películas o novelas sobre la vida de los esclavos en las plantaciones? Pues en muchas de ellas se refleja el trato que generalmente se les daba a estos. Al respecto, dice Orlando Hinoa, la producción azucarera fue tan intensa en Saint-Domingue que cambió para siempre la composición de la colonia de Saint-Domingue, sobre todo lo relativo a su composición étnica, cuando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, esta colonia importó en base anual más de 30,000 esclavos, llegando a totalizar 450,000 para el año 1789. La entrada de esclavos en grandes cifras en Saint-Domingue determinó una sociedad racista y clasista. Esto constituyó un elemento clave para los acontecimientos ocurridos a raíz de la Revolución de Francia en 1789, que proclamó la igualdad entre los hombres. Roberto Casá explica la composición de la población de Saint-Domingue era de la siguiente manera. Los Grands Blancs eran ricos, altos funcionarios y propietarios de haciendas, inmuebles y comercios. Los Petits Blancs, dedicados a los servicios de transporte, puestos burocráticos de pequeña escala y productores agrícolas. Estos representaban el 4% de la población. Los mulatos eran hombres libres, pero carecían de derechos políticos. Representaban el 6% de la población aproximadamente. En este aspecto estaban catalogados como inferiores, lo que impactaba negativamente sobre ellos. Y, finalmente, los esclavos, que representaban el grueso de la población, en aproximadamente un 90%. Ya hemos visto un poco de la situación de vida de los pobladores de las dos colonias. Por eso iremos revisando lo abordado hasta ahora con este ejercicio en el que deberás escoger la respuesta correcta a cada pregunta. Pregunta número 1. La colonia francesa de Saint-Domingue prosperó debido a su modelo económico A. De hato ganadero. B. Capitalista esclavista. C. Contrabandista. D. De trueque. La respuesta es la B. Capitalista esclavista. Pregunta número 2. La clase social denominada Grands Blancs en Saint-Domingue eran los ricos y altos funcionarios, los trabajadores de plantaciones, los agricultores y comerciantes,
los dedicados al servicio del transporte. La respuesta es la A, los ricos y altos funcionarios. Pregunta número 3. Las relaciones comerciales establecidas entre Santo Domingo y Saint-Domingue se basaba en el contrabando, el monopolio, las necesidades de ambas, el situado. La respuesta es la C, las necesidades de ambas. Un dato interesante que no debemos obviar para poder comprender lo que sigue es que los mulatos eran hombres libres e hijos de amos y esclavas que obtenían su libertad como producto de esta relación y pasaban a ser ciudadanos. Muchos de ellos eran ricos y se habían educado en París, pero políticamente eran inferiores a los blancos. Por eso exigían igualar su condición con la de estos. Según Frank Moya Pons, 2013, para defender sus derechos, los mulatos ricos que vivían en Francia organizaron una sociedad llamada Sociedad Amigo de los Negros, que alcanzó notable prestigio entre los grupos burgueses más liberales de Francia. Ese dato, junto a los anteriores, nos hacen comprender los efectos de la Revolución Francesa, considerada como trascendental en la isla de Santo Domingo. Comencemos por entender ese proceso con la siguiente pregunta. ¿Cuáles consecuencias trajo a la isla de Santo Domingo la Revolución Francesa? Siguiendo a Franklin Franco, debido a la incapacidad de la nobleza francesa de hacer frente a las problemáticas sociales en su nación, estalla la Revolución Francesa en contra del absolutismo, a raíz de la cual se aprueba el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que expresaba: todos los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión son derechos naturales e imprescriptibles, entre otras declaraciones. ¿Cómo crees que repercutieron esas declaraciones en Saint-Domingue, colonia francesa donde las diferencias sociales se vivían de forma muy marcada? Recordemos que los mulatos buscaban el reconocimiento de algunos derechos, pues las acciones no se hicieron esperar. Frank Moya Pons expone que un grupo de mulatos encabezados por Vicente Auger, estando en Francia y a través de la Sociedad Amigo de los Negros, solicitaron que se les reconocieran derechos ciudadanos. La burguesía francesa vaciló en deliberar a favor de los mulatos por el temor a que los esclavos reclamaran derechos y tuvieran que otorgarles la libertad, y eso significaba la ruina de Saint-Domingue. Entretanto, los blancos de la colonia hicieron un movimiento en contra de los mulatos, al mismo tiempo que incitaban para que se les concediera derechos a gobernarse a sí mismos, por lo cual solicitaron apoyo a Inglaterra con el fin de independizarse de Francia. Vicente Auger llegó a Saint-Domingue en 1790 y trató de organizar
un movimiento armado junto a Jean-Baptiste Chavannes, pero su movimiento fracasó y ambos perdieron la vida. Estas muertes sirvieron de motivación a los mulatos de toda la colonia que encendieron la revolución en Saint-Domingue. Como pudieron apreciar, la Revolución Francesa influyó poderosamente en la parte oeste de la isla. Todos hablaban de las libertades de la Revolución Francesa. Los blancos buscaban independencia, los mulatos igualdad. Pero, ¿y los esclavos? ¿Qué pasaría con ellos? Pues le diré que los esclavos fueron tomando conciencia de la situación y ya vimos que por las diferencias raciales no fueron tomados en cuenta por ninguno de los grupos, siendo la mayoría de la población en Saint-Domingue, y también estallaron en revuelta. Estas acciones las relata Franklin Franco de esta manera. La noche del 14 de agosto de 1791, bajo la dirección del nombrado Buckman, Jean-François Bissou, entre otros, en el marco de una ceremonia vudú, motivaron el levantamiento general de los esclavos. En noviembre de 1791 muere Buckman. Entonces se suma el que sería su líder, Toussaint Louverture, también Henri Christophe y Jean-Jacques Dessalines. Entretanto, en Europa, el rey de Francia, Luis XVI, fue decapitado, poniéndole fin a la monarquía absoluta. Los países monárquicos, incluyendo España, declararon la guerra a Francia en contra de la revolución. Y en la isla, el gobernador español Joaquín García, amparado por el rey Carlos IV, aprovecha la guerra y en su deseo de reconquistar el territorio occidental de la isla, ofrece a los esclavos insurrectos de Saint-Domingue pelear al lado de las tropas españolas. Y de inmediato se incorporaron muchos antiguos esclavos rebeldes al ejército español. Pero los franceses tenían otros planes. Veamos de qué se trataba. El triunfo de la República sobre el absolutismo en Francia favorecía la abolición de la esclavitud. El día 4 de febrero de 1794, Francia abolió la esclavitud con la finalidad de que los esclavos rebelados en Saint-Domingue dejasen de combatir a favor de las tropas españolas y pasasen a pelear del lado de las tropas francesas. En mayo de ese mismo año, Toussaint Louverture, quien liberaba los esclavos de Saint-Domingue, se pasó al bando francés y atacó a sus antiguos protectores españoles y se apoderó de los poblados fronterizos Hincha, San Rafael de la Angostura, San Gabriel de las Caobas y San Miguel de la Atalaya, que quedaron bajo el control de Saint-Domingue. A partir de estos hechos, la situación de la isla se complica. La agitación social y los conflictos involucraron a ambos lados de la isla. Mientras tanto, en Europa, España y Francia hacen las paces y firman un acuerdo que en lo adelante cambiaría el rumbo de la parte este de la isla. ¿Sabes de qué acuerdo de paz se trata? De acuerdo a la historia, los conflictos entre la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España llegan a su fin mediante la firma del Tratado de Paz de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795
en la localidad suiza de Basilea. En virtud del acuerdo, Francia le devolvió a España las áreas que había tomado durante la guerra en la península ibérica y España le dio a cambio su colonia situada en la parte este de la isla de Santo Domingo. ¿Cuáles consecuencias trae ese acuerdo para Santo Domingo? Para 1801, aún Francia no había tomado posesión de Santo Domingo y para la fecha, Toussaint Louverture, el líder de los esclavos que había vencido a los mulatos y sus aliados ingleses al frente del ejército francés, estableció un gobierno militar en Saint-Domingue y en nombre de Francia, pero sin su consentimiento, ejecuta el Tratado de Basilea, tomando posesión de la parte española de la isla en enero de 1801 y establece mediante constitución que la isla de Santo Domingo, en toda su extensión, constituye el territorio de una sola colonia. La ocupación de Toussaint en la parte española atrajo conflictos sociales y políticos, y muchos dominicanos en repudio a esta ocupación abandonaron Santo Domingo. Toussaint convocó a una asamblea constituyente que se celebró en Puerto Príncipe con representantes de todos los municipios de la isla. 4 de ellos eran criollos blancos de Santo Domingo y se promulgó una constitución que eliminó la esclavitud y la discriminación racial. A todo esto, ustedes, ¿qué opinan de las acciones de Toussaint Louverture? Pues, veamos las reacciones que provocaron en Francia, pues para la fecha estaba gobernada por el famoso Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que asumió el gobierno de Francia mediante un golpe de Estado en 1799, envió tropas a la isla al mando de su cuñado Víctor Manuel Leclerc en 1802, con el objetivo de lograr el control militar de la isla y expandir su dominio imperial, controlar los negros y restablecer la esclavitud. La invasión napoleónica entró por varios puertos de la isla de Santo Domingo. Logran hacer prisionero a Toussaint y controlan así a los esclavos insurrectos. Pero en ese mismo año muere Leclerc, víctima de la fiebre amarilla, y los esclavos retoman la insurrección al mando de Jean-Jacques Dessalines y luchan bajo la consigna de libertad o muerte, buscando su independencia de Francia. Los negros y mulatos lograron proclamar a Saint-Domingue independiente el 1 de enero de 1804, día en que nace el Estado libre y soberano de Haití. ¿Ya sabían que Haití se convirtió en la primera república independiente de América Latina en un proceso dirigido por esclavos? Por si no lo sabían, déjenme decirles que así fue. Luego de la rendición del ejército francés, Haití vivió como nación independiente, mientras la suerte de Santo Domingo pasa a manos del gobierno francés y los dominicanos comienzan un nuevo capítulo en su historia conocido como la Era de Francia en Santo Domingo. El historiador Héctor Luis Martínez nos explica que en 1804 el general francés Jean-Louis Ferrand, que se mantenía en Montecristi desde el 1802, marchó hacia Santo Domingo y tomó el control de la parte este de la isla. Ya ejerciendo como gobernador, Ferrand ratifica el restablecimiento de la esclavitud. Las medidas de Ferrand
provocaron en los líderes haitianos el temor por su estabilidad política. Así que Dessalines se planteó su aniquilamiento. Para eso invadió Santo Domingo. La invasión de Dessalines a Santo Domingo ocurre en 1805, pero la llegada de refuerzos franceses provoca su retirada de forma violenta, destruyendo viviendas y plantaciones a su paso. ¿Quieres saber lo que ocurre en lo adelante? Ya que ser colonia francesa representaba para los dominicanos un cambio radical para la sociedad. Eso lo dejaremos pendiente para el próximo capítulo. Ha sido todo por hoy, pero te motivo a seguir profundizando en estos temas que son tan vastos e interesantes, y es necesario continuar investigando para obtener un mayor dominio. Te animo a prepararte para la siguiente clase. Te acompañó la profesora Celestina Heredia. A cuidarnos. Bye.